La incredulidad, como efecto primario del pecado en el hombre, es una condición que no solamente lo deja expuesto al justo juicio divino, sino que también lo condena a vivir en este mundo sin propósito y sin significado de su existencia. Esto conlleva a que el hombre se hastíe de su propia existencia y pasado el tiempo se convierta en una criatura infeliz. Esa es la radiografía triste de todo ser humano por causa del efecto de la caída, del pecado. Y solo la gracia divina puede restaurarnos de esa condición. Y Dios lo hace implantando en nuestra alma una esperanza viva, la que se sostiene sólidamente en la fe en un Dios que existe eternamente por sí mismo, que se nos revela en todo poder, sabiduría y amor salvífico en su Hijo Jesucristo, y quien llena con su presencia cada rincón del universo con todo su ser y la gloria de sus atributos perfectos. Poder confiar en ese Dios es lo que da sentido, significado a nuestra existencia. Ese Dios que todo lo llena en todo, con todo su ser. Y es precisamente sobre esa omnipotencia divina que quiero hablarles esta mañana. Pues Dios opera soberanamente sobre todas sus criaturas. Pero más allá de eso, también es omnipresente. Y su omnipresencia se expresa con su pueblo escogido de una manera especial y particular por causa de sus promesas. Sin embargo, muchas veces este pueblo a quien Dios se revela como su amoroso Salvador olvida algo bien importante relacionado con su gloria, y es que Él ha prometido esa presencia especial siempre con su pueblo, que Él estará a su lado, que Él los acompañará en todo tiempo, lugar y situación. En consecuencia, hoy descubriremos que todo el tiempo el Dios omnipresente estuvo al lado de un hombre o de un joven, si quiere, llamado José. Y Dios fue siempre a su lado, su ayudador, su protector, su preservador, porque Dios es fiel a sus promesas y adelanta sus planes empleando las diversas experiencias que permite que vivan sus hijos. Por eso es importante reconocer, tener conciencia, tener siempre presente en nuestra alma que Dios está con nosotros en todo tiempo. Y así saber conducirnos en diferentes situaciones que son tan comunes a nuestra vida como la adversidad, la tentación y cuando nos hallamos en la sin salida. El episodio que Dios nos entrega de la vida de José esta mañana, en este capítulo 39 de Génesis,
nos enseña a tener muy presente y confiar en que nuestro Dios es omnipotente, sí, pero también es omnipresente. Y aprenderemos que de manera especial está con nosotros, con su pueblo escogido todo el tiempo. Primero, en la adversidad. Segundo, en la tentación. Y tercero, cuando nos sentimos en la sin salida. Veamos el primer aspecto. Llamaremos nuestra meditación esta mañana: Dios está con nosotros en todo tiempo. Dios está con nosotros en todo tiempo. Y el primer aspecto es: Dios está con nosotros en la adversidad. Dios está con nosotros en la adversidad. Usted recordará que en la pasada oportunidad, en el capítulo 37, vimos que José, el primogénito de Jacob, nacido de Raquel, se encontraba en su hogar. Quizás pudiésemos decir en general que se encontraba en una condición privilegiada, ¿recuerda? Al amparo de su padre, pues él lo consideraba su favorito, el hijo preferido, el que tenía derecho a la primogenitura y que además, según los planes divinos que le fueron revelados por Dios mismo en un sueño, sería puesto José sobre sus hermanos que un día se inclinarían ante él. En cierto sentido es una situación privilegiada, ¿no le parece? Todo más bien a su favor. Esta posición le auguraba un futuro prometedor. Sin embargo, lo que podía considerar José como un buen proyecto de vida se vino a menos casi de repente, cuando fue objeto de la envidia y odio de parte de sus hermanos, ¿recuerda? Y ahora José, ¿dónde se encuentra? En este capítulo 39 lo vemos en una condición totalmente distinta, con su cielo lleno de nubes y las sombras del miedo, de la zozobra, de la angustia, de la tristeza y el dolor invaden su alma. Su condición ha cambiado drásticamente. Versículo 1 del capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. La vida de José, por decirlo menos, se encontraba en decadencia. Descendió literalmente en picada, en un hoyo muy profundo. Y digo descendió literalmente porque algunas versiones traducen aquí en el verso 1 que José descendió a Egipto. Sí, la vida de José se hallaba en decadencia, cayó muy profundo. Cayó en desgracia, si me permite decirlo. Sus sueños de grandeza que Dios le dio y auguraban honor y gloria frente a su familia, ahora están completamente despedazados. Note, José ahora está en tierra ajena, lejana, una tierra idólatra, extraña, lejos del calor de su hogar, del amor y del favoritismo de su padre. A los ojos de cualquier espectador desprevenido, José se encontraba solo, abandonado. Y eso nos lleva a destacar el primer principio aquí en este punto. Solos, pero no abandonados en la adversidad.
Aparentemente José se encontraba en una condición de total abandono, de indefensión, en absoluta vulnerabilidad y expuesto a toda clase de tragedia. Era un esclavo, fue comprado, dice el versículo 1, por Potifar de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora piense por un momento, hermano y amigo, ¿qué es un esclavo? Y no me diga que la vida de un esclavo es prometedora. ¿O sí? Bueno, las expectativas de un esclavo son pocas. Privado de su libertad, obligado a trabajar forzadamente, temor constante al maltrato y a ser violentado por sus amos, a vivir en condiciones inhumanas, sufriendo el aislamiento de los suyos y la desesperanza de no verlos en un futuro, lo que en el paso del tiempo lleva a la pérdida de la autoestima. Y todo esto trae como resultado, aún en los más fuertes espiritualmente, un total decaimiento de su fe y un sentimiento completo de abandono por parte de Dios. ¿Estamos exagerando? Eso es un esclavo. Pero el texto alumbra de repente. Dice, Dios estaba con José. Eso dice nuestro texto, versículo 2. Más Jehová estaba con José. Y eso cambia totalmente el panorama. Nuestro pasaje, nuestro capítulo 39, destaca, remarca que Dios nunca abandonó a José. Dice la primera parte del verso 2, mas Jehová estaba con José. Mire la primera parte. También del versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con José. Versículo 5, la segunda parte. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Versículo 21, pero Jehová estaba con José. Versículo 23, a la mitad del versículo dice, porque Jehová estaba con José. Dios nunca abandonó a José. Aún en su peor condición, aún en su peor estado, aún cuando su vida, por decirlo de alguna manera, dio un giro de 180 grados, o de 90 mejor, y cambió totalmente. Y por eso lo segundo aquí a considerar es que Dios nos preserva en la adversidad. No solamente está siempre con nosotros en la adversidad, no nos abandona nunca, sino que nos preserva. ¿Puede usted percibir claramente la presencia de Dios a su lado todo el tiempo? ¿Seguro? No se engañe ni me engañe. En medio de la adversidad, usted no siente muchas veces que Dios está a su lado. Más bien siente que Dios, quién sabe dónde está. Y usted dice, Señor,
¿O no? Aunque parece que nos abandona, Dios nunca nos deja solos. José el esclavo permaneció, dice el texto, en la casa de Potifar. Note lo que dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios no permitió que José fuera llevado como un trabajador al campo a sufrir. Lo guardó, lo prosperó, halló gracia en los ojos de su amo egipcio. Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Aunque humanamente la situación de José entró en declive, el pasaje deja en relieve que Dios es fiel a su promesa con su pueblo escogido. Dios había hecho una promesa a los antecesores de José. Dios había prometido al tatarabuelo de José, Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿recuerda? Y ahora dice aquí que la casa de un egipcio estaba recibiendo la bendición a causa de José, a través del hijo de Jacob, nieto de Abraham. La bendición de Dios fluye ahora a una casa gentil, y eso prefigura una bendición mayor que vendrá por medio de otro, Jesucristo, haciendo que la gracia y la salvación estuviera al alcance de todo el mundo, de cualquier familia, raza, pueblo, nación en la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a todos los gentiles. De manera que la presencia de Dios con José y la bendición del Señor sobre todo lo que tenía en la casa y en el campo el egipcio Potifar, apuntan y señalan claramente hacia la manera como la bendición divina de gracia y salvación fluirá a través de Cristo al mundo entero, al mundo gentil, para que todo aquel que en arrepentimiento y fe reciba a Cristo en su vida, reciba también el perdón de sus pecados y la vida eterna. Aquí está prefigurada la gracia de Dios en esta situación y en esta condición de José, un escogido de Dios. Dice el verso 5: y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Quiero dirigirme ahora a usted, querido hermano, a los cristianos que están en este salón. ¿Se ha sentido alguna vez como José? ¿Su vida ha dado algún vuelco donde usted se encuentra en una situación
donde se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Se ha sentido abandonado por Él? ¿Ha experimentado que su vida está en declive y se ha sumergido en un oscuro laberinto sin aparente esperanza de salida? Los males lo han alcanzado sin que sean el resultado de sus errores o malas decisiones. Extrañamente las cosas van de mal en peor en su trabajo, en su economía, en su familia, en su salud. Hermano, incluso en medio de estas circunstancias, sépalo, Dios está con nosotros. Dios no nos abandona, no nos ha dejado. Él está a su lado siempre. Porque Él es el Dios omnipresente, pero más que eso, porque su presencia especial está siempre con su pueblo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios está llevando a cabo su propósito. Él está al control de los detalles de su vida. Está con usted para llevar adelante los propósitos de su providencia, de sus decretos eternos, para asegurarse, hermano, que todas las cosas a usted le ayuden a bien. Para eso está Dios a su lado, para que todas las cosas le ayuden a bien, para que usted, sintiéndose en un hoyo muy profundo, desamparado, en la sin salida, usted vaya con mayor expectativa a buscar a Dios en oración. Para que usted vaya con mayor anhelo a buscar a Dios en la iglesia, en el día del Señor. Para que usted vaya a donde el pastor y le pida, ore por mí que tengo esta situación. ¿Nota el punto? Todo para que las cosas le ayuden a bien. Ahí está Dios a su lado, asegurándose que todo contribuya y coopere para prosperar su alma. Así que Dios está con nosotros en la adversidad, en primer lugar. Pero en segundo lugar, veamos que Dios está con nosotros en la tentación. José está en un medio, en una civilización, en una cultura idólatra, impía. Y no es raro que viviendo en medio de una sociedad incrédula, la tentación esté a la vuelta de la esquina, esté acechando constantemente. Y nuestro pasaje nos informa, a partir del verso 7, que la esposa de Potifar, que es una mujer influyente, poderosa, que tiene autoridad, que tiene gobierno sobre José, es una mujer que lo empieza a acosar y lo acosa permanente, constantemente, lo tienta y llega al punto de darle una orden por causa de que tiene autoridad sobre José, y ella le ordena que peque con ella. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo.
Y aquí es donde, hermano y amigo, nuevamente la presencia de Dios con José es de gran provecho para él. Y veamos primero, Dios con nosotros nos fortalece en la tentación. Dios con nosotros nos fortalece en la tentación. Dijimos que este pasaje, este capítulo tiene un énfasis y es que Dios está siempre con José, ¿recuerdan? Dios estaba siempre con él. Quiere que centremos nuestra atención, este pasaje, en aquel que hace posible que José tenga éxito en todo. El autor inspirado quiere que no pongamos nuestra mirada en el hombre caído, en José, y que veamos en él el prototipo de un héroe destacado por su sabiduría, su honradez, su fidelidad, su pureza. No, es Dios el protagonista de este pasaje. Dios nunca abandonó a José. Dios estaba con él. Todo el éxito de José en las diferentes situaciones que enfrentó y salió victorioso es porque Dios no abandonó a José. Porque Dios no lo abandonó, tuvo fuerza de voluntad para resistir y negarse a la tentación, versículo 8. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Es porque Dios estaba con él, que este hombre, teniendo la tentación allí, una mujer que le acosa constantemente, la posibilidad de que incluso accediendo a las pretensiones de esta mujer pudiera José ganar más reputación, ganar muchas más prebendas y mejor estado, mejor condición, él se niega. ¿Y es por qué? Porque Dios estaba con él. Le dio la gracia, le dio la fuerza para negarse, y porque Dios estaba con él, le dio el sentido de fidelidad hacia su amo. Versículo 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Porque Dios estaba con José, se mantuvo fiel como siervo de su amo, como administrador de aquel que le había entregado, que le había dado toda confianza, porque Dios estaba con él. Y porque Dios estaba con él, José tuvo temor de pecar contra su Creador. La última parte del verso 9: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermano, amigo, si Dios no está con nosotros, nada de esto pudiéramos hacer. ¿Recuerda cómo dice el Nuevo Testamento? Alejados de Cristo, nada podemos hacer. Y Dios en su gracia está con nosotros. Dios lo ha prometido. John Owen, el puritano inglés, dijo en cierta ocasión lo siguiente: pon tu fe en Cristo para que mate tus pecados, y en la providencia de Dios vivirás
para ver tu lujuria muerta a tus pies si miras a Jesús y corres hacia Él. Es porque Dios estuvo con José, que pudo soportar la tentación. Y aquí quiero remarcar también una segunda cosa, un segundo principio. Sin testigos, pero acompañados en la tentación. Mire cómo dice el versículo 10 hasta el versículo 12. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Solo porque Dios estuvo con José, fue consciente de su presencia continua, que Dios siempre era testigo de todo que él hacía allí en la casa de Potifar. Hermano, tengamos conciencia de la omnipresencia de Dios. Él está a nuestro lado también para ayudarnos y darnos fortaleza en la tentación, aun cuando creemos que estamos totalmente solos y que nadie nos ve cuando vamos a pecar. Saber que estamos siempre en la presencia del Dios omnipresente debe llevarnos a un sentido de temor reverente en todo nuestro comportamiento. Dios estaba presente con José como testigo en la tentación aquel día, cuando entró en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. ¿Sí lo nota? No había nadie, no había testigos, podía pasar cualquier cosa, pero realmente no había nadie. Dios estaba con José. Dios estaba con José. El sentido y conocimiento de la presencia de Dios con nosotros nos dará gracia, hermanos, para detenernos. Cuando parece que nadie nos verá, cuando se presenta la oportunidad de cometer una infracción de tránsito. ¿Sí le pasa? O aceptar un soborno. O cuando creemos que nadie nos ve y vamos a recurrir a una mentira para quedar bien o para obtener un beneficio y nos inventamos una historia falsa. O para aplicar a un trabajo ilegal o una propuesta inmoral. Y esa conciencia de la presencia de Dios nos dará gracia, nos detendrá y nos dará la fuerza para huir, como lo hizo José en esta ocasión. Y dice allí claramente: entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió, porque Dios estaba con José. Él tenía conciencia de que Dios era su testigo a cada paso, a cada instante, en cualquier cosa que él hiciera. ¿Sabe usted de eso, hermano? Hay una frase en latín que muchos conocemos que dice así: coram Deo. ¿Sí la conoce? Si no, se la presento. Coram Deo. Una frase en latín que significa delante del rostro de Dios.
que nos recuerda al Dios omnipresente. Pero no solo el Dios omnipresente, sino el que está a nuestro lado siempre, está con nosotros, que ve, que es testigo. Cuando parece que no hay nadie, Él está ahí con nosotros. Corandeo, vivimos delante del rostro de Dios. Y eso, hermano, no es solo un concepto teológico, sino una forma de vida que transforma. ¿Quiere usted responderle mal al panadero que lo atendió mal en la esquina? Corandeo, Dios es testigo. A cada paso, a cada instante, en cada situación, Dios nos ve. Y es hora de avanzar a nuestro último punto. Dios está con nosotros en la sin salida. Dios estaba con José, pero de una manera que él no entendía del todo. ¿No cree que fue frustrante para José que después de hacer lo bueno, de presentarse fiel ante Potifar, rechazar las propuestas de su esposa, portarse honorablemente, que recibe? Que lo encarcelan. Por eso digo, quizás él no entendía que Dios estaba con él. Y es probable que donde usted hoy se encuentre, también piense lo mismo. Es más, quizás cuando vemos que somos criaturas caídas, exiliados del paraíso y de la gloria de Dios, determinados a vivir en este mundo caído y a experimentar las consecuencias del pecado, de la corrupción, de la maldad que hay en este mundo, a pesar de que somos creyentes comprometidos, que somos un pueblo escogido por la gracia de Dios en Cristo. Esa es nuestra realidad y no podemos escapar de ella. Y nos vemos en la sin salida. Y usted dice, no, es que con este gobierno ahora sí va a ser peor. Y ahora va a subir el café, y va a subir el arroz y la papa, y esto y lo otro. Y no, ¿y quién va a detener a estos políticos corruptos? Y vivimos en un mundo caído. Y sufriendo las consecuencias de un mundo caído. Determinados a esa realidad. ¿O no es así? Y nos sentimos atrapados allí. Y somos cristianos. Y nos esforzamos en la gracia, en obedecer al Señor, en servirle. Pero ahí estamos sufriendo. ¿Será que Dios nos ha abandonado? Bueno, pues del versículo 13 en adelante se nos narra que la esposa de Potifar acusa a José con su esposo de violación y éste lo envía a la cárcel. Pero eso fue bueno para José. Y por eso, en primer lugar, digo aquí, cuando nos quedamos sin opciones, Dios nos preserva. ¿Usted se siente encerrado en este mundo caído, sin salida? Dios está a su lado. Dios lo guardará, lo preservará.
cuando la vida y permanencia de José sobre esta tierra pendía de un hilo, y pudiésemos pensar que después de la acusación de la esposa de Potifar, lo único que quedaba era que colgaran a José y lo mataran, porque el honor de Potifar fue pisoteado, la confianza de Potifar fue defraudada. ¿Qué más se podía esperar que hicieran con José? Pero Dios en su gracia lo protege y lo envía a la cárcel. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Usted podrá pensar y decir, pobre José. Sí, pobre José. Pero a la vez, qué suertudo José. Desde el principio, qué suertudo José. Desde que fue vendido a Potifar, qué suertudo José. Ahora que cayó en la cárcel, qué suertudo José. Dios se asegura de guardar a José por causa de sus propósitos redentores, para salvar a un pueblo de la hambruna, para salvar a ese pueblo de donde vendría uno mayor que José, uno que fue tentado también en todo, pero sin pecado. Uno que de la misma manera fue acusado injustamente, pero a diferencia de José, fue sentenciado a muerte y Dios lo abandonó y gritó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios lo abandonó para que ahora usted y yo pudiéramos estar seguros que jamás Dios nos abandonará. Esa es la gracia de Dios. Dios estuvo con José en los buenos tiempos, cuando en esclavitud gozaba de prosperidad en la casa de Potifar. También Dios estuvo con José cuando cayó en desgracia y ahora fue llevado a la cárcel. Y volvió Dios a levantarlo. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios estará siempre a nuestro lado y nos exaltará a su tiempo. El Emmanuel prometido, Dios con nosotros, el Cristo que envió el Padre, prometió un Consolador, el Espíritu Santo, para estar con nosotros para siempre. Y el día que atravesemos el umbral y nuestra alma esté delante del juez del universo y seamos juzgados delante del gran trono, ahí estará Dios con nosotros, como nuestro abogado, como nuestro representante, y nos librará del justo castigo, de la muerte, de la ruina eterna, y hallaremos gracia delante de Dios, y tomaremos posesión de la herencia prometida, y disfrutaremos de los bienes eternos para siempre, porque Dios está con nosotros siempre.
¿Habrá mayor bendición que esa? Elizabeth Elliot escribió en cierta ocasión unas palabras que quiero compartirle. Elizabeth Elliot fue la esposa de un misionero que vino a Sudamérica, al Ecuador, y que fue vilmente asesinado. Y dice esta hermana, o dijo, dice así: las experiencias de mi vida son tales que pueda inferir de ellas necesariamente que Dios es bueno, clemente y misericordioso. Pero no puedo hacerlo. Haber tenido un marido asesinado, otro desintegrado en cuerpo y alma y espíritu por el cáncer, no es lo que los hombres llamarían prueba del amor de Dios. De hecho, en nuestra experiencia hay muchas veces en las que parece exactamente lo opuesto a que Dios sea amoroso con su pueblo. Pero mi creencia en el amor de Dios no es por instinto, es por fe. Es por fe en un Dios que cumple sus promesas. Es por fe en el Dios que ha prometido: yo estaré a tu lado, nunca te abandonaré. Hermano, quiero que lo entienda, quiero que lo sepa, quiero que esto impacte su alma esta mañana, quiero que este pensamiento lo anime, sean cual sean las circunstancias. Dios está siempre con su pueblo. Dios lo está guiando. Dios está a su lado. Él va delante de su pueblo siempre. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre bueno, queremos darte gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, oh Dios, porque fácilmente nos desanimamos. Perdónanos, oh Dios, porque fácilmente nos sentimos abandonados. Perdónanos, Señor, porque no vemos con los ojos de la fe que tú estás a nuestro lado siempre. Te rogamos, ayúdanos. Danos más de tu gracia, que podamos cabalgar sobre nuestras adversidades, sobre nuestras tentaciones y sin salidas, con la seguridad de que tú vas siempre con nosotros y que todas las cosas nos ayudarán a bien. Señor, que hoy muchos puedan entender que esto solo es posible cuando nuestra vida se consagra en fe y arrepentimiento a Cristo. Que hoy muchos puedan ser salvos, puedan reconocerte como el único que da esperanza, sentido y significado a nuestra vida en este mundo caído.
Te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.